Muy buenos días. Reciban bendiciones de nuestro gran Dios en este precioso día. Hoy vamos a estar tratando este tema, como puede ver ahí en su pantalla, que tiene que ver con la aparición del anticristo. Un tema que cada vez, al acercarnos al final de los tiempos, tiene más y más importancia. Así que hoy vamos a estar tratando, vamos a hacerlo rápidamente, brevemente, a favor de todos ustedes. Vamos a leer en el libro de Daniel, en el capítulo 9, varios versículos para entrar en contexto, para tener una visión más amplia de quién se trata este anticristo. Ponemos este tiempo en las manos de Dios y le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para interpretar su palabra, sabiendo que son cosas muchas que son difíciles de entender o de interpretar, y que hay varias opiniones respecto a varios eventos también, pero que lo hacemos con el ánimo de aportar claridad a estos temas, y sobre todo también para incentivarle a usted, estimado hermano, para que también profundice y estudie estos temas que son de interés para todos los cristianos. Dice la palabra del Señor: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, y entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otras semanas confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Aquí en el libro de Daniel se describe en gran parte la aparición del anticristo, su irrupción en la historia de la humanidad. Y este personaje, que despierta gran curiosidad, lógicamente, en el pueblo cristiano, se manifestará inicialmente de una forma soterrada. Y aquí está diciendo que este anticristo hará un pacto con el pueblo de Israel, y dice que confirmará este pacto con muchos, pero que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que él inicialmente, este anticristo, firmará un pacto con el pueblo de Israel, pero a la mitad del tiempo, a los 3 años y medio, le dice a la mitad de la semana, vamos a mirar, antes hagamos un paréntesis y veamos en qué consiste la semana de que habla Daniel 9:27. Dice en Levíticos 25:8, para entender a qué semana se refiere este texto que leímos. Y contará 7 semanas de años, oiga bien, 7 semanas de año, 7 veces 7, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. En nuestra cultura nosotros hablamos de semana de días. En la cultura, ese tiempo judío, también se hablaba de semanas de año, que eran 7 años. Y aquí el texto que leímos de Daniel, cuando se habla de semana, está hablando de 7 años.
Y aquí dice que a la mitad de la semana, es decir, la mitad de 7, 3 años y medio, el anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Él permitirá, propiciará que en el templo de Jerusalén, que para entonces estará construido, se hagan los sacrificios, se presenten ofrendas, todos los ritos de la religión judía. Pero después, a los 3 años y medio, hará cesar eso, habrá un cambio tremendo en esta situación. Entonces, una semana de años son 7 años y 70 semanas equivalen a 490 años. En la actualidad, la palabra del Señor nos indica que han transcurrido 69 semanas de años, falta una semana de años, o sea, faltan los últimos 7 años de la humanidad, que estamos en el tiempo de la gracia. O sea, ha habido un pare, un stop, una pausa en este conteo de la última semana, que para muchos esta semana última de año, estos últimos 7 años, inician con el arrebatamiento de la iglesia. Que en este cuadro es bueno también aclarar que hay diferentes posiciones de los estudiosos de la Biblia de cuándo será el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Unos lo sitúan al inicio de la última semana, otros a la mitad, o sea, a los 3 años y medio, y otros lo sitúan al final de los últimos 7 años, de la última semana. Pero es importante que nosotros sepamos que en estos 3 años y medio, de acuerdo con la palabra del Señor, en los 3 años y medio iniciales de la última semana, la semana 70, ahí es donde se desarrolla lo que muestra la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 6, que habla de los 7 sellos. Habla de los 7 sellos. También se habla de que allí, en ese periodo de los 3 años y medio iniciales de la semana 70, se manifestará el anticristo, pero no de una manera abierta, sino de una manera engañosa. Y ahí inicia el periodo de la tribulación. Estos 7 años finales serán periodo de la tribulación, que el Señor Jesucristo nos advierte en Mateo 24. Pero en estos primeros 3 años y medio habrá lo que se denomina la aparición engañosa del anticristo. Él se mostrará como una persona benefactora que desea y ayuda al bienestar de toda la humanidad, y así conquistará el favor de muchos gobiernos, o de casi todos los gobiernos, de los gobernantes, de los pueblos, de las personas en general, porque se mostrará de una manera engañosa como alguien que ayuda y está resolviendo problemas de la humanidad, y tal vez ayuda a resolver inicialmente algunos problemas de la humanidad. Usted sabe que la humanidad se encuentra en una etapa donde se muestran muchos problemas. Así que en el Apocalipsis 6:2 se habla de un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Eso está en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Cuando se abrieron los sellos, cuando se abre el primer sello, usted sabe que son 7 sellos. El primero muestra un caballo blanco. Y uno pensaría, caballo blanco significa que viene Jesucristo. No, ahí no se está refiriendo al Señor Jesucristo. Ahí se está refiriendo al anticristo, precisamente. Eso significa que Él viene de una manera engañosa. Y tiene un arco. Significa, pero no dice que tiene flecha. Un arco es señal de amenaza de guerra. Y le fue dada una corona, o sea, tendrá poder. Y salió venciendo y para vencer. O sea que tendrá victorias militares también. Entonces, este personaje que narra Apocalipsis 6:2 se refiere al anticristo. Y el Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 24 que habrá señales de su venida y del fin del siglo. Y lo que nos advierte el Señor Jesús como primero es que nadie nos engañe. Le dijo a los discípulos y a nosotros: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos ya han venido haciéndose pasar como si vinieran de parte del Señor, como si fueran cristianos, ministrando
hacen señales, milagros, etc. Y a muchos están engañando. No engañarán, ya están engañando. ¿Dónde? En las iglesias cristianas, no en otra parte. No va a venir alguien con el Corán, con el libro de los hindúes o cualquier otra religión a engañar, no, con la misma Biblia. Está engañando a mucha gente que se cree que está en el camino correcto, pero están en camino de perdición, siendo engañados por esto que se muestran como ungidos y hacen milagros, señales, profetizan sobre todo. Es una ola de profecías que hay ahora, que eso es alarmante y de mucho cuidado. Así que usted analice qué congregación está, cómo están llevando ese evangelio. Y dice también que habrá de guerra y rumores de guerra, lo estamos viviendo. Pero él dice, pero que no se turbéis, no se ofusquen, no tengan miedo, porque dice que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estamos viviendo guerra, mire las guerras que hay en esta actualidad con el pueblo de Israel, el ataque del grupo Hamas, de los palestinos, e Irán está ahí a la palestra, ahí entre bambalinas también asusando a estos palestinos en el ataque hacia Israel. Y dice que se levantará nación contra nación, o sea, país contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Ya sufrimos una tremenda que pasó en el año 2020, y hambres. Estamos viendo cómo el hambre se ha ido extendiendo sobre la faz de la tierra, terremotos en diferentes lugares. Usted oye las noticias y es consciente de lo que está pasando. Y dice, todo esto es principio de dolores, ya estamos en principio de dolores, todo esto lo estamos viendo. Pero ahora viene que os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Las leyes que están dictando los países en contra del evangelio de Jesucristo. Hay países que quieren prohibir el Nuevo Testamento por antisemita y cualquier argumento están utilizando para no permitir la divulgación del evangelio de Jesucristo. Entonces, esa es la aparición engañosa del anticristo, el caballo blanco que le montaba y tenía un arco. Y dice que cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Esos son otros sellos que estaremos analizando más adelante. En Apocalipsis capítulo 13, dice la palabra del Señor, y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia y decían, ¿quién hay como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Aquí está hablando del dragón, que es figura de Satanás, es el mismo Satanás, que le dio autoridad a la bestia. ¿Quién es la bestia que se refiere aquí? Es el anticristo. Y lo adoraron. Mucha gente adorará al anticristo porque él buscará ser adorado, tomar el puesto, el lugar de Dios. Y decían, ¿quién hay como este anticristo? ¿Quién podrá luchar contra él? Y también dice la palabra que se le permitió a este anticristo hablar con arrogancia y proferir blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses y medio, 42 meses, es decir, 3 años y medio. Es lo que dice este anticristo. Oiga bien, mire, este es un versículo clave. A él se le va a permitir hacer todo esto durante 42 meses, es decir, 3 años y medio. Así que él no va a actuar en todos los 7 años de la tribulación, sino en los 3 años y medio finales, los últimos 42 meses de la humanidad. Y dice que abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo, a los que viven en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Oiga bien, los santos son los cristianos, los hijos de Dios. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Tendrá gran poder este anticristo. Será una persona poderosa. Algunos dicen que no es una persona, sino un sistema, una entidad. Pero bueno, sea lo uno, sea lo otro, va a vencer a los santos, a los cristianos, a los que se lo oponen. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, tendrá un poder tremendo sobre toda la tierra, sobre todas las naciones.
sobre todos los pueblos de cualquier lengua. Y dice, la adoraron todos los habitantes de la tierra. Oiga lo que dice, la adoraron todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Quiénes adorarán a este anticristo? O como dice, a la bestia. Los que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, o sea, los que no son salvos, los que no han aceptado a Jesucristo realmente en su corazón. Es bien importante esto, porque habrá un remanente en el pueblo judío y los cristianos que no adorarán a la bestia, no adorarán al anticristo, y ahí vendrá la persecución, ahí se manifestará realmente cómo es el anticristo. Pero la palabra del Señor nos dice que la iglesia no sufrirá la ira del Señor. Estos eventos finales es importante tenerlo con orden. Ahora haremos un resumen rápidamente al finalizar, ya en un par de minutos. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 15, 51, 52. He aquí os digo un misterio, no todos lo miremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí está hablando del rapto de la iglesia, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y está aclarando el apóstol Pablo, Dios a través de él, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, ahí está hablando del rapto de la iglesia. Vea lo que aclara. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí hay un versículo que está con mucha enseñanza. Está diciendo que no nos debemos engañar, porque con respecto a la venida del Señor Jesucristo por el rapto de la iglesia, no vendrá, dice aquí textualmente, que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado. El hombre pecado es el anticristo, el hijo de perdición es el anticristo. Está diciendo que el rapto no ocurrirá sino antes viene la apostasía y se manifieste el hombre pecado. Es decir, que este anticristo se manifestará antes del rapto de la iglesia. Tremendo eso. O sea, entrará en escena, tal vez de un modo engañoso, como hemos visto los primeros 3 años y medio. Y al final de los 3 años y medio de la semana 70, este anticristo mostrará su verdadera faceta, se manifestará entonces sí al mundo como lo que él realmente es. Entonces, mis estimados hermanos y amigos, lo que hemos querido en esta corta exposición sobre el anticristo es decirle que este ser se manifestará porque la palabra del Señor lo dice, pero inicialmente lo hará al inicio de la semana 70, de los últimos 7 años de la humanidad, pero se manifestará de una manera engañosa, mostrándose como una persona benefactora y que ayuda a toda la humanidad, pero irá cogiendo poder, irá cogiendo la aprobación de todos los gobernantes del mundo, de todas las naciones del mundo, y después, a los 3 años y medio, romperá el pacto que habrá firmado ya con Israel, y entonces sí mostrará su verdadera faceta de un ser despiadado, enviado por el mismo Satanás. Entonces, es importante saber que la iglesia, de cierta manera, sí experimentará esta aparición del anticristo, pero cuando él se manifieste con sus planes malvados, la iglesia será quitada por el Señor. Esa es una de las posiciones que hay, de la cual yo me adhiero. Es posible que usted piense de una manera diferente, no inconveniente. Hay palabras de Dios que apoyan una posición o vislumbran que esa posición es correcta o la otra. Pero lo importante, mis estimados hermanos y amigos, es que nosotros estemos preparados para estos eventos finales.
que si el rapto de la iglesia es el inicio de la semana 70 o a la mitad del final, es tema de controversia, pero lo que no es de controversia es que nosotros debemos estar preparados para cuando aparezca ya sea el anticristo o sea levantada la iglesia con el poder de Dios. Estemos preparados significa, como dice el apóstol Pedro, que si sabemos que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debemos de comportarnos de una manera santa y piadosa? Santa significa apartado de pecado y piadosa significa teniendo en cuenta a Dios, sirviendo a Dios. Eso es lo que nosotros debemos procurar en nuestras vidas. Así que hoy finalizamos esta corta exposición de este tema sobre el anticristo, que Dios permita podamos ampliar en entregas posteriores para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, así llegamos al final de esta reflexión, dándole las gracias al Señor, diciéndole al Señor, gracias por tu palabra, gracias por ayudarnos a traer algo de luz a este tema importante. Bendecimos tu nombre, te glorificamos, Señor, porque tú eres digno de toda honra, de toda gloria y toda alabanza. Estimados hermanos y amigos, deseamos que Dios bendiga tu vida hoy y siempre. Recuerda, Cristo viene pronto, mantente integridad y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bendiciones.